de medios, que en esta ocasión se tratará sobre el tema detección temprana del cáncer de mama. Y para ello tenemos con nosotros a la doctora María Esther Brandan del Instituto de Física de la UNAM. La doctora Brandan es investigadora titular C del Instituto de Física de la UNAM. Obtuvo la licenciatura en Ciencias Física en la Universidad de Chile y el doctorado en Física en la Universidad de Wisconsin-Madison. Sus temas de investigación, plasmados en casi 140 publicaciones, cubren un espectro amplio en temas en física nuclear experimental, dosimetría de la radiación y física médica. Es miembro del SNI nivel 3, sus publicaciones han sido citadas más de 2.550 veces, incluyendo la autoría de uno de los trabajos científicos más citados de México. Los intereses actuales de la doctora Brandan en investigación incluyen las técnicas especiales que ofrece la mamografía digital, en particular la resta de imágenes para el estudio de procesos de angiogénesis asociados al cáncer de mama. La doctora Brandan es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y actualmente es su tesorera. Ha sido presidenta de las divisiones de Física Nuclear y Física Médica de la Sociedad Mexicana de Física y recibió la Medalla al Desarrollo de la Física en México que otorga la SMF. Desde 2015 es jefa del Departamento de Física Experimental del Instituto de Física de la UNAM. Bienvenida, doctora, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Voy a empezar sentada, estoy segura que me voy a parar a mitad de camino. Entonces, ese es el tema ese es el título, digamos, neutro, técnico. En un par de ocasiones previa, en realidad, a esta plática le he llamado cómo se detecta y cómo no se detecta el cáncer de mama, ya que es precisamente la parte de cómo no se detecta lo que me convenció de que había que preparar algo bien estructurado y completo para aclarar los malentendidos que vuelan por el ambiente, especialmente ahora que viene octubre. La plática en realidad se refiere a analizar técnicas validadas y técnicas en etapa de investigación para la detección temprana del cáncer de mama, y terminamos de manera muy aterrizada en la realidad de México en este momento sobre el tema. Ahí está mi correo electrónico, contesto todos los correos, quizás no el mismo día, así que quien tenga dudas sobre cualquier aspecto del tema puede comunicarse conmigo. Entonces, esta es un poco la hoja de ruta. Vamos a ver generalidades del cáncer de mama, qué es su detección temprana y cómo se realiza a través de programas de tamizaje. Luego, cuáles son las técnicas validadas. Solo hay una, que es la mamografía, que es ayudada por el ultrasonido y la resonancia. Luego hay técnicas que aún no han sido validadas, quizás nunca sean validadas, pero se está todavía en una etapa de investigación, de definición de protocolos. Le llamamos etapa experimental o etapa emergente. En algunas publicaciones hacia el público en general serias se les llama técnicas emergentes. Y luego, después de haber visto qué detecta y qué no detecta, veremos qué es lo que uno se encuentra en México. Entonces, empecemos con las definiciones básicas. Cualquier duda que haya, yo creo que me pueden interrumpir, no hay ningún problema, dado que me interesa que todo quede suficientemente claro. Entonces, cáncer de mama, como todo cáncer, es una enfermedad que se caracteriza por la división fuera de control de las células, a la que se agrega la capacidad de distribuirse a otros tejidos en un proceso conocido como metástasis.
El cáncer de mama específicamente es el que se origina en la glándula mamaria, tanto de mujeres o de hombres. La incidencia en hombres es del orden del 1%. En el mundo, este cáncer es el cáncer más frecuente entre mujeres. En México es la primera causa de muerte por cáncer entre mujeres, del orden de 5.500 muertes cada año. Si uno divide por 365, da algo así como 15 al día. Si uno divide por 24, da algo así como una cada media hora. No, una cada 2 horas. Sí, sí. ¿En qué se basa la detección temprana? ¿Qué es lo que busca el radiólogo, que es quien va a realizar una detección temprana? Se basa en observar en una imagen, observar elementos específicos que se han caracterizado en sus propiedades de manera muy bien definida. Estos objetos son de 3 estilos: microcalcificaciones, que son acumulaciones de material mineral en la glándula mamaria. No solo el tener microcalcificaciones es una señal de cáncer de mama, sino que hay que analizar cómo están estos, a veces se les llama, los médicos le llaman los calcios, distribuidas espacialmente en la mama. Luego la observación de masas que tienen ciertas características de forma, eso las distingue de otras masas que pueden ser totalmente benignas, o bien cambios en la arquitectura del tejido, la manera, vamos a ver imágenes por supuesto, en cómo el tejido está organizado. Y todo eso el radiólogo lo observa en imágenes del interior del cuerpo, en imágenes de la mama. Eso es la detección. Detección temprana quiere decir antes de que haya síntomas. Uno escucha generalmente decir, no, es que me sentí una bolita y fui al médico. Si ya no sentimos la bolita, ya no es temprano, porque eso ya implica que la lesión mide del orden de 1 centímetro y no se considera temprano. Temprano es antes de que haya ninguna indicación. Y entonces, la detección temprana, ya vamos a ver por qué es lo que uno busca, qué es lo óptimo, se basa en observaciones, en imágenes, y el diagnóstico requiere de una biopsia, como en todo cáncer. Entonces es solo la detección la que conduce al, el observar en una imagen solo lleva a una detección que luego tiene que ser corroborada por un diagnóstico. Esta quizás sea de la imagen central de la plática. Y claro, yo sé que un poco rato ya necesito pararme. Esto es, a ver, primero, ¿de dónde viene? Viene de un organismo llamado IARC, que es la Organización Internacional de Investigación en Cáncer, que es el brazo científico de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, IARC es Organización Mundial de la Salud, y de hecho más adelante vemos WHO, que es World Health Organization. Entonces el IARC es el brazo científico, la sede del IARC está en Lyon, en Francia, y tienen una página, que es esa página, que contiene una herramienta, una plataforma en la cual uno puede solicitar información y la información se arma. Por ejemplo, la figura fue armada por la propia plataforma, o sea, fui y escogí qué cáncer me interesaba, qué es lo que quería ver, en qué intervalo de edades,
y en qué países o regiones se puede pedir, se puede englobar todo el mundo industrializado, todo el mundo en vías de desarrollo, los países menos desarrollados, etc. ¿Qué es lo que muestra? El eje X son los años en los cuales o hay datos que la Organización Mundial de la Salud colecta, o bien a la cual, cuando no hay datos todos los años, aplica modelos estadísticos que permiten interpolar con suficiente certidumbre. Y en el eje Y está la tasa ¿de qué? De mortalidad en mujeres de 30 a más de 85 años de edad por cada 100.000 de ellas. Pero no es solo por mujeres, es decir, el denominador no es 100.000, ¿no? Sino que está estandarizado por la edad en cada país. Resulta que el cáncer de mama, como la mayoría de los cánceres, tienen una cierta probabilidad de ocurrencia como función de la edad de la población. En particular, los cánceres son casi funciones exponenciales de la edad del ser humano. Análisis cuidadosos matemáticos indican que no es exponencial, más bien es una potencia que va cercana al 6, o sea, la edad a la sexta, lo que hace un poco aterradora la perspectiva de seguir viviendo, ¿no? Debido a, esto está asociado con modelos de generación de cáncer en que se piensa que se necesita más de un evento acumulativo, que vayan ocurriendo diversos eventos a la célula para que pueda derivar en el crecimiento descontrolado que es el cáncer. Y es por eso que a medida que vivimos más, vamos acumulando eventos que podrían ser iniciadores del cáncer o generadores. Eso es nomás para decir que hay países con entonces la distribución del cáncer dentro de la población de un país va a depender de la distribución de edades. Y si uno se mete a ver esas famosas pirámides, bueno, ya no son pirámides, para algunos países son pirámides de edad en que se ve cuál es la distribución, en que hacia arriba sube la edad y hacia los lados nos dice cuántos hombres y cuántas mujeres tienen esa edad en el país. Vamos a ver grandísimas diferencias entre países jóvenes con una alta tasa de natalidad y países más viejos, en que la población, por ejemplo, ya no se está reproduciendo, al menos ni siquiera a la tasa de poder sustituir, es decir, de tener del orden de 2 hijos por pareja, ¿no? Entonces, la distribución de edades va a afectar la distribución del cáncer. Entonces, para poder comparar un país con otro, se normaliza, todo lo que se hace es crear bines de datos y ir normalizando edad por edad contra los bines de la población, de la distribución de población. El INEGI, por ejemplo, yo no he visto que haga eso. Por eso ahí voy a explicar esos datitos, últimos datos mexicanos que los agregué yo a mano, porque no están todavía en el YARC, provienen del INEGI y simplemente el INEGI nos da, que es la fuente para mí de información más confiable sobre México, muy confiable por cierto, solamente da mortalidad, es decir, pone en el denominador 100.000 mujeres y nos da un número. En cambio, cuando los datos pasan a YARC, el YARC hace el buen cálculo. No dudo que alguien más haga el buen cálculo en México, simplemente para mí no es tan fácil de encontrar como los datos del INEGI. Entonces, una vez entendido esto es para explicar que esta gráfica, que es fundamental, está hecha de tal manera que sí es posible comparar países diferentes. Y vemos la tasa entonces de mortalidad, es decir, aquí es la persona
que, independiente del proceso de detección o de diagnóstico, termina falleciendo por cáncer de mama. Y lo que vemos en un contraste fortísimo es que estos tres países, que son países industrializados, países con un programa de detección temprana de cáncer de mama, cada uno diferente al otro. Aquí no hay una receta única, simplemente hay lineamientos generales de cómo hacer las cosas bien. Muestran que a partir de los años 90, la tendencia que era creciente en el tiempo se revierte y pasa a ser decreciente y continúa siendo decreciente. Cada día hay menos mortalidad por cáncer de mama en los países que llamaríamos ricos. El efecto, o sea, cualquiera que sea la explicación para el cambio en tendencia, ocurrió en los tres países y en muchos más, y los factores son importantísimos, son más allá de cualquier discusión estadística. ¿Cuál es la situación en México? En México yo aquí agregué lo último que me daba el INEGI, entonces si no me equivoco, este es 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y lo que hice fue, al yo no, seguro lo hubiera podido hacer, pero no quise invertirle tanto tiempo para aumentar la incertidumbre del cálculo, poder hacer el buen cociente, simplemente dividí por 100.000, que es lo que me da el INEGI directamente, y apliqué una regla de 3 para equipararme a los datos antes de los míos, los del INEGI, y lo que vemos es que este último dato que yo recuerdo, la situación en 2015, hubo un montón de ilusión, diciendo ya, lo conseguimos, empieza a disminuir, aparentemente no, y fue simplemente una fluctuación estadística. Es decir, bueno, además de eso, hay un documento de la Organización Panamericana de la Salud, que es la rama de la Organización Mundial de la Salud, que se ocupa de América Latina y el Caribe. Pueden googlear, basta con escribir indicadores por país, OPS, Organización Panamericana de la Salud, cáncer de mama, allá hay un documento que se llama, me parece, Cáncer 2013, en que no solo nos da las cifras, es posible que los números no sean iguales, a veces no se divide por mujeres, por la cantidad total de mujeres, sino que por la cantidad total de habitantes, entonces los números salen con un factor de 2 de diferencia, pero eso es una trivialidad, en que dice que México no solo dan los datos, sino que además calculan la pendiente, que me parece sumamente interesante. Calculan la pendiente en los últimos años, y México es uno de 3 países en la región que tiene una pendiente positiva estadísticamente significativa, con asterisco. ¿Ya? Es decir, el problema no se ha resuelto. Y el problema sigue estando con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que se discute sobre lo que ha ocurrido en los países industrializados? Hay evidencia de que lo que se inicia en los 90 podría ser, y he sido muy cuidadosa en mis términos, consecuencia de detección temprana. Gracias a los programas de tamizaje, en los años 90 empieza a haber programas de detección temprana llamados tamizaje. Tamizaje es mi traducción favorita para screening. También se le llama cribado. A mí me cuesta más entender el término cribado, pero en fin, es lo mismo, cribado o tamizaje. ¿Qué es lo que se requiere? O sea, llevamos 20 años, al menos 28 años desde que esto empieza a ocurrir, y los análisis dicen que hay varios factores que podrían explicar el cambio. Uno es la detección temprana, debido a que hay tamizaje por mamografía.
Luego, educación de la población, que es algo fundamental para que el programa funcione. Y luego, por supuesto, el acceso a terapias. No sacamos nada con estarlo detectando si no hay una terapia accesible a cada paciente con un cáncer de mama temprano. Y tiene que ser una terapia eficiente. El objetivo entonces del programa de tamizaje, que es en lo que me centro de inmediato, es detectar antes que haya síntomas. Y la mamografía es la única que ha demostrado ser capaz de detectar tempranamente el cáncer. Vamos a ver en diapositivas subsecuentes cómo le ha hecho y qué estudios se han hecho para llegar a estas conclusiones. Estas conclusiones también he tomado el cuidado de no poner nada de mi propia cosecha. Esto proviene de una sociedad muy prestigiada en Estados Unidos que se llama American Cancer Society, que se ocupa del cáncer en general. Y es sinceramente, para cualquier problema con cáncer, yo diría la primera fuente de información debería ser la página de la American Cancer Society. Es que por la seriedad de su trabajo, por los recursos con los que cuenta, cubre todas las posibilidades, uno escoge cuál es el cáncer del cual quiere saber y tiene distintos niveles de información desde el público en general, en que le explica casi con peras y manzanas cuál es la enfermedad, hasta a los profesionales en que le da acceso a los documentos de especialista. Entonces, no solo la American Cancer Society, pero todas las organizaciones internacionales de salud están de acuerdo en que solamente la mamografía es capaz de realizar detección temprana. Y aquí están las grandes ventajas. ¿Por qué parecemos obsesionados con la detección temprana? Es porque si es detectado en una mamografía, es decir, antes que la paciente se sienta una masa, va a ser aún pequeño y estará confinado a la glándula mamaria. Si es pequeño y está confinado, sin duda su probabilidad de curación va a ser mayor. Entonces, y va a haber curación y por lo tanto va a haber menos mortalidad. La Organización Mundial de la Salud tiene este documento en que describe los lineamientos, o sea, no hay que inventar cómo hacer un programa de tamizaje. Hay suficiente experiencia en el mundo con programas que funcionan y programas que no funcionan, que la Organización Mundial de la Salud, aquí está nuevamente WHO, ha podido dictar lineamientos que los países deberían seguir si es que están interesados en tal cosa. Entonces, nuevamente, el tamizaje es la identificación de una enfermedad no reconocida en el individuo dentro de una población que aparentemente está sana, a través de exámenes que se puedan aplicar fácilmente a una población blanco. Evidentemente uno no va a aplicar los exámenes a la población completa porque ya vimos o lo dijimos que la probabilidad del cáncer de mama es una función casi exponencial de la edad. Por lo tanto, la población que con más probabilidad ya lo tiene antes que haya síntomas va a ser una población de cierta edad o más. Entonces, esa va a ser la población blanco, población diana se le llama en algunos lugares. ¿Qué debe incluir un programa de tamizaje? Debe incluir todas las componentes, y yo siempre pienso que es una cadena, en que ninguno de los eslabones puede estar roto, porque entonces no llegamos al final. Desde invitar a la población blanco, no puede ser espontáneo. Cuando es espontáneo se le llama detección oportunista. ¿Ya? Pero un programa de tamizaje tiene que invitar, tiene que comunicarse con cada persona. Y ya empezamos a ver por qué las cosas no funcionan siempre.
para, a través de un registro nacional, invitarla a que se realice su siguiente examen. No sé dónde es, si es en Suecia o en Finlandia, donde el programa nacional de detección de cáncer de mama no solo le manda la carta a la mujer, sino que el programa se encarga de avisarle al empleador que ese día a tal hora no va a ir a trabajar porque tiene cita en tal clínica para hacerse su mamografía bianual o trianual. No es necesario, quizás ese es un detalle extremo de algo que funciona sin duda muy bien. Entonces, desde invitar hasta el último eslabón en la cadena, que es tener acceso, ofrecer acceso a un tratamiento en aquellos individuos que resulten diagnosticados positivamente. ¿Qué debe incluir un programa? Mecanismos para la invitación sistemáticas, mecanismos para el seguimiento. ¿Qué sentido tiene tomar la mamografía y luego no darle seguimiento? Y estoy pensando en los camiones instalados en los mercados, aquí, en que se anuncia: señora, está el camión de la detección de cáncer de mama, pase a tomarse su mamografía. ¿Cuál es el seguimiento que se puede tener en un procedimiento realizado de esa forma, ¿no? Y esto es otra cosa fundamental. Para que veamos efectos en las estadísticas, la población blanco tiene que participar al menos en un 70% en la invitación. Siempre es una invitación, ¿no? Y por eso la parte de educación va también unida. Necesitamos que la mujer entienda de qué se trata para que acepte la invitación. 70%, por debajo del 70% no se va a reflejar en las estadísticas. Queremos saber, actualmente en México hay una cobertura del orden del 18%, en un programa que no incluye necesariamente todos los eslabones. Pero si nos preguntamos simplemente en estadísticas, ¿cuántas mamografías se realizan a la población blanco-mexicana? Los números no llegan al 20%. Por supuesto, el programa tiene que tener infraestructura y recursos para ofrecer la prueba periódicamente, dado que hay que ofrecerla, hay que aplicarla periódicamente, dado que el cáncer puede no estar presente, no ser visible hoy, pero 2 años más puede que ya sea visible. En ese caso estoy pensando en una frecuencia de 2 años, hay todo tipo de decisiones al respecto, pero sin duda debe hacer, no es algo de una vez en la vida. Hay que ofrecerla periódicamente, hay que, después de detectar, hay que diagnosticar, así que tiene que incluir la posibilidad de ofrecer una biopsia rápidamente para no darle oportunidad al cáncer a que siga, a las células malignas que se sigan duplicando y llegando a una etapa de metástasis, por ejemplo. Luego, y finalmente, después de haber diagnosticado, tiene que incluir la posibilidad de tratar a quienes tienen una lesión cancerosa o precancerosa. Y luego, por supuesto, el programa tiene que incluir su propia vigilancia y sus propias evaluaciones robustas que aseguren la calidad de lo que estoy ofreciendo, tanto administrativa como técnicamente. Otro documento, este está en español, aunque la cita, dice ENC, pero seguro hay una que dice ES. ¿Qué es lo que se requiere? Tiene que haber un equipo que sea responsable de impartir, asegurar la calidad y evaluar el programa. Este equipo tiene que trabajar de manera coordinada. Se requiere de un sistema de salud bien desarrollado, equitativo, que informe a la población
sobre los beneficios y los riesgos de las mastografías. Tiene que haber protocolos de calidad validados en cada etapa, desde la invitación hasta la aplicación de la técnica, hasta el reporte del radiólogo, etc. Y se tienen que cumplir, entre otros, normas completas, actualizadas, basadas en evidencia, para garantizar la calidad del proceso, tanto lo profesional como lo técnico. Es decir, tiene que haber personal educado y entrenado y tiene que haber procedimientos técnicos. Esto lo pongo porque la Organización Mundial de la Salud, si uno lee, bueno, en particular es la IARC, quien ha publicado documentos muy robustos sobre el tema en los últimos años, da un poco la impresión de que es muy difícil tener un programa de tamizaje que funcione en países que no sean los desarrollados. Cuando yo me pregunto ¿dónde está México?, yo sin duda siento que México está muy cerca de tener los requisitos básicos en cuanto, por ejemplo, y lo podemos discutir después, si alguien se acuerda y me lo pregunta, número de mastógrafos, faltan recursos humanos, pero en casi todo en México faltan recursos humanos. Yo diría que esa es una carencia horizontal, ¿no? En casi lo que uno vea. Hay equipos, hay dinero, falta gente preparada, pero por otro lado México tiene todos los elementos para tener gente preparada. Tiene una universidad de lujo, que es la nuestra, con gente generosa, con gente extremadamente bien preparada. Yo creo que aquí el término esencial es coordinación. Aquí, esto viene de la IARC también, y lo puse textual, ya no quise ni traducir, ¿ya? O sea, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. Esto no es una postura de un grupito. Después de revisar toda, y esto es 2015, toda la literatura científica que ha pasado por arbitraje de pares, los expertos que fueron convocados por la OPS concluyen que la evidencia es suficiente para decir que el tamizaje por mamografía es efectivo en reducir la mortalidad de cáncer de mama en el grupo de mujeres entre 50 y 69 años. Y que el beneficio se extiende a mujeres entre 70 y 74 años. Esto que uno dice, bueno, ¿por qué lo escriben en esos términos? Lo escriben en esos términos porque, proviniendo de la Organización Mundial de la Salud, cada país recibe estas recomendaciones y toma sus decisiones de acuerdo a sus decisiones políticas y a sus recursos disponibles. Y aquí nos explica de dónde vienen los datos, ¿ya? Los datos vienen de algo así como 20 estudios con cohortes, una cohorte y hay 20 con cohortes y 20 en estudios de casos con control en países de alto ingreso. No todos, que va por supuesto más allá de las tres curvas en la figura, Australia, Europa y América del Norte, y en este caso América del Norte quiere decir Canadá y Estados Unidos, y han mostrado que las mujeres entre 50 y 69 años, que es donde la evidencia es suficiente, que asistieron o que se integraron a un tamizaje por mamografía, tuvieron una reducción en su mortalidad del orden del 40%. Varios estudios han mostrado que para este segundo grupo también la reducción ha sido importante en la mortalidad. Ahí las cifras no se entregan con la misma precisión.
y para mujeres por debajo de 50 hay indicios de que también sirve. Las cifras tampoco se entregan con suficiente precisión. Aparentemente hay grandes diferencias en la edad en que se presenta el cáncer de mama en distintos grupos humanos que, sin yo ser experto en epidemiología ni en oncología, veo que tiene una distribución diferente de un país a otro. Entonces, ¿qué es una mamografía? Bueno, la siguiente es mucho mejor como calidad de imagen, calidad de imagen para mostrar en una presentación PowerPoint. Una mamografía es un estudio radiológico de la glándula mamaria, es decir, utiliza rayos X para ser hecha. Su sensibilidad es del orden del 80%. Todos estos números siempre son dependen muchísimo de dónde provienen. Estos son valores, digamos, típicos. Uno dice que una mamografía a una mamografía promedio detecta el 80% de las lesiones presentes, menos en grupos especiales, lo podríamos discutir después, y que de aquello que detecta su especificidad, es decir, es cáncer el 90%. Eso quiere decir que hay algunos casos que se ven en una mamografía, parecen ser cáncer y luego a la hora de hacer la biopsia no son cáncer. Esa es la especificidad. Esto es lo que, si lo vemos o no lo vemos en la imagen, y esto es cuánto de lo que vemos es cáncer. Es el estudio radiológico más exigente en términos de calidad de imagen, y este sí es un comentario mío, no hay cita aquí abajo, y proviene de mi formación. Yo soy físico, y lo que los físicos en mi grupo nos hemos especializado en evaluar la calidad de imagen de las radiografías que se realizan en México. Y nos hemos dado cuenta, o sea, entendemos que es un estudio complejo, pero que se puede hacer muy bien si es que se controla la calidad. ¿Por qué es complejo de hacer? Porque la estructura de la mama es todo tejido orgánico. Nosotros en la foto de Röntgen, en la primera radiografía nunca tomada, la hizo Röntgen con un tubo de juguete, ¿no? Que es donde había descubierto los rayos X, con la mano de un colega en una sala de conferencias, y se veían los huesos. Bueno, eso nomás demuestra que ha de ser fácil ver los huesos usando rayos X, y sin duda es fácil. El changarro de la esquina, que no tiene ningún control de calidad en su procedimiento, muestra huesos, pero no es capaz. Sin control de calidad no hay manera de ver lo que uno busca en una mamografía. Todo es CHON. El tejido fibroglandular y la grasa y el cáncer, que son las mismas células, solo que malignas, todas están hechas de lo mismo, y la energía de los rayos X hace que el efecto fotoeléctrico, para aquellos que son físicos aquí, se acuerden del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico depende del número atómico del objeto por el cual están atravesando. Y aquí el número atómico es muy parecido, porque es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, para los tres elementos de interés, que serían tejido fibroglandular, tejido adiposo y cáncer. Entonces, es muy complejo, y por eso es que hay que comprar equipos especiales, y por eso uno no puede, está en la ley, o sea, está escrito en la ley, así que ha de ser importante. No puede intentar tomar una radiografía, una mamografía, con un equipo que no sea un mastógrafo. La dosis, eso no vamos a entrar. Esto es una buena imagen de lo que ve el médico cuando se realiza un estudio, el bianual, digamos, que nos hacemos a partir de por ahí de los 50 años, y entonces esta es una proyección cráneo-caudal, es decir, esta es la proyección en la cual cráneo-caudal quiere decir de la cabeza a la cola. La mama es comprimida horizontalmente y los rayos X llegan por arriba, y eso es lo que vemos, izquierda y derecha. Y el de acá
es una segunda proyección, porque con una sola proyección, dado que la mamografía es bidimensional, el médico no tendría manera de saber esta lesión que le parece sospechosa, en qué parte está de la mama, hacia arriba o hacia abajo. Entonces necesitamos una segunda proyección que no se toma ortogonal a la anterior, pero casi ortogonal, que se llama medio lateral oblicua. La radiación va del medio al lado de manera oblicua. Esta es medio lateral oblicua, izquierda-derecha, cráneo caudal izquierda-derecha. El médico a veces pone las 4 imágenes así en su monitor, a veces nomás las 2 de la misma proyección, y aquí vemos la misma lesión identificada en las 2 proyecciones, y eso le da al radiólogo las 3 coordenadas X, Y y Z, como para ubicarla y poder guiar entonces la biopsia. En este caso la calificación de sospecha es 4 y la tabla va de 1 a 5. Las 4 y 5 pasan por biopsia. ¿No? Entonces, ahí está. Y por otro lado, dense cuenta de lo difícil que es detectar anormalidades en una imagen. Sin duda, si no somos radiólogos, yo apostaría que ninguno de nosotros. Yo he pasado por cursos que se le dan a los radiólogos residentes y no hay manera. O sea, 3 veces de soplarme el mismo curso, sigo sin verlo. Bueno, digo, pues mi cerebro seguramente no está alambrado para ser radiólogo, por eso no soy radiólogo, ¿ya? Pero ahí esa es una lesión y esta es la misma lesión vista en otra proyección. Y esto, por supuesto, nos lleva a la necesidad de que los recursos humanos estén entrenados. Entonces, esa es la mamografía. Pero cuando nos tomamos una mamografía, quienes nos la hemos tomado, a veces nos dicen, ¿sabe? Quédese un poquitito más porque vamos a hacer un ultrasonido. ¿Ya? El ultrasonido, entonces, ¿qué es? Es un estudio de la glándula mamaria en que se usan ondas de sonido para obtener una imagen de la parte interna del seno. ¿Para qué sirve? Sirve para observar algunos cambios, como esta lesión aquí, que se ve oscura, se ve claramente de distinto color. Eso quiere decir que está reflejando las ondas sonoras desde la antena emisora a la antena receptora, que están en el mismo elemento que es la sonda de ultrasonido, los está reflejando diferente de los tejidos vecinos. Entonces vemos que hay algo que no tiene las mismas propiedades acústicas que los tejidos vecinos. ¿Y para qué sirven? Generalmente sirven porque puede indicar muy fácilmente la diferencia entre un quiste lleno de líquido y una masa sólida. El quiste con líquido es benigno. Entonces, la mayoría de las veces que yo he visto que se hace la prueba de ultrasonido es para eliminar la posibilidad de un quiste líquido. ¿Ya? En sí, no hace detección temprana. Esta es una lesión maligna, este es un carcinoma ductal invasivo, ¿ya? Pero no fue detectado con ultrasonido, fue detectado en la mamo y mandaron a la paciente a hacerse un ultrasonido para ver si es que no se podía eliminar. En este caso no se pudo eliminar como benigno, ¿ya? Está ampliamente disponible, es una técnica fácil de hacer, relativamente fácil de hacer, y no expone a la persona a radiación ionizante, dado que no hay rayos X, ¿ya? Pero, ¿por qué entonces no lo usamos para hacer el tamizaje? Bueno, es magnífico para mostrarnos un contraste entre fluidos y tejido mamario normal, pero no tiene ninguna buena resolución, o sea, eso lo vimos, ¿no? O sea, la resolución
todo se ve borroso, manchado, con el perdón de la gente que hace ultrasonido, ¿no? O sea, no tiene la exquisita resolución espacial que tiene esta, en que podemos distinguir ligamentos, estos se llaman ligamentos de Cooper, forman parte del tejido fibroglandular, lo gris en medio es grasa, es tejido adiposo, y todo eso, si hiciéramos un acercamiento, aquí lo veríamos exquisitamente. O sea, los detectores digitales, y no es eso lo que hace bueno un detector digital, mejor que el otro, los detectores digitales y las películas radiográficas tienen una resolución del orden de 50 micras. Es decir, podemos ver estructuras del grosor de un cabello. Un cabello mide como 100 micras. ¿Ya? Eso no le podemos pedir al ultrasonido, ¿sí? Pero sirve para otras cosas. Y se ha probado que es muy útil en diagnóstico después que una mamografía ha revelado una lesión sospechosa. Es decir, hay una mejor conducción hacia un buen diagnóstico apropiado si hacemos mamo más ultrasonido que solo si hacemos mamo. Entonces, tampoco se podría obtener una imagen completa de la glándula mamaria, ya que las sondas de ultrasonido tienen como este tamaño de ancho y se posicionan y se barren y van tocando distintas partes de la glándula una tras otra. Tampoco puede ver microcalcificaciones, en buena parte porque su resolución espacial no es suficiente, ¿ya? Para cosas chicas. Aquí están las imágenes, aquí están los reconocimientos de dónde viene esto. Entonces, el ultrasonido por sí mismo no, pero sin duda con una mamografía sí. Y luego la resonancia magnética, imagen de resonancia magnética mamaria. Aquí mostramos una imagen, aquí la paciente estaba en posición prona, es decir, de pancita en una mesa que tiene un agujero para que la mama pueda colgar. Aquí las mamas están colgando y ahí hay una lesión sospechosa. Es resonancia magnética, se usan campos eléctricos y magnéticos, no usa rayos X, así que podría tener ventajas para alguien que se debería tomar varias imágenes juntas, dado que no la va a irradiar, pero su sensibilidad y su especificidad son peores que la mamografía. Entonces, por sí misma no va a ser tamizaje. No es suficientemente sensible y específica como para un programa de detección temprana. Pero sí tiene aplicaciones. Cuando hay mujeres de alto riesgo en que se desea quizás vigilarlas más frecuentemente, en ese caso podemos sumar resonancias magnéticas a una mamografía inicial. Luego, si la imagen resultó ser sospechosa en mamografía, podemos aprender un poco más. Esta es una imagen dinámica y es una imagen funcional. La mamografía es solamente anatómica. O bien, después de un tratamiento, queremos ver si hay o no recurrencias. Con esto, la gracia es que al no impartir dosis de radiación, la podemos aplicar con la frecuencia que sea requerida por el médico. Entonces, eso es en cuanto a técnicas validadas. La mamografía que puede ser ayudada por el ultrasonido y la resonancia magnética. Ahora, todos los días leemos en el CONACYT Prensa, probablemente en las páginas de ustedes también, de la nueva técnica de detección de cáncer de mama. ¿Ya? Bueno, todas, sin excepción, de las que leemos están en etapa experimental. No existen estudios del nivel de esos estudios con grupo control con grupos de estudio y control que contienen, no sé, 200.000, 300.000 personas cada estudio de los que han validado la mamografía. Por ahí mencionaba yo en qué países se han hecho. No existe nada similar para las otras técnicas. Sin embargo, son técnicas que uno tiene que saber
para qué sirven, qué es lo que hacen y cuáles son sus limitaciones, porque son trabajos en progreso que podrían llevar a un cambio, ¿no?, de paradigma. Entonces, las en etapa experimental hay quien las llama emergentes. ¿Y qué son? Otras técnicas con rayos X. Probablemente tomosíntesis sea la siguiente técnica que adquiera la característica de ser capaz de detección temprana, pero tal estudio no se ha realizado todavía. Tomosíntesis es una mamografía, pero en 3 dimensiones. Luego, y con esto nos quedamos con, hay tomosíntesis y hay mamografía en 3 dimensiones, de la cual la tomosíntesis es parte. Luego hay técnicas de imagen óptica en el CECADET, en lo que se llamaba CECADET, que es ahora ICAT. Hay un investigador que estudia el paso de la luz por la glándula mamaria. Está en etapa de experimentación. Hay técnicas de imagen molecular, antes se llamaba medicina nuclear, entre ellos la tomografía por emisión de positrones. En mi instituto hay quien construye en este momento un prototipo de PEM para el interés es más bien instrumental, más que clínico, más que aplicación clínica, pero esto es algo con lo cual nos topamos, un nombre con el cual nos topamos. Luego hay otras técnicas como la elastografía, que se basa en las propiedades elásticas del tejido, un poco como ultrasonido, pero comprimiendo un poco el tejido. Y esto viene de la American Cancer Society. Nuevamente puse la cita para ver que aquí no aparece termografía, que ha sido lo que se ha querido vender en México como la nueva panacea, la solución a todos nuestros problemas. Ni siquiera viene en la lista. Tomosíntesis. Tomosíntesis es, ya que tenemos un tubo de, este es un mastógrafo, ya que tenemos un mastógrafo en que de aquí salen los rayos X y aquí ponemos la glándula mamaria y tomamos una imagen plana, ¿por qué no hacemos rotar el cabezal manteniendo a la glándula mamaria fija y tomamos pues algún número, alrededor de 7 imágenes a la izquierda y a la derecha? Cada imagen va a producir una proyección diferente por pura geometría sobre el detector. Ahora los detectores son digitales, así que rápidamente pasan a la computadora y estamos listos para tomar la próxima. Esto sería totalmente imposible con película radiográfica, en que habría que retirar la película y meter una nueva película entre imagen e imagen y luego a ver cómo las procesamos, ¿no? Y esta es una imagen del vendedor. Este es Selenia, que nos vende Ology, que es Selenia. Se llama Selenia porque usa un detector con base en selenio y no en silicio. Y esta es una mamografía tradicional con Selenia, y esta es la tomosíntesis de la misma mama ya procesada, es decir, esto es solo una rebanada, ¿ya? Es un corte de la glándula mamaria, y en un corte vemos una lesión que cuando superponemos todos los cortes en la misma dirección se pierde y no se ve. Entonces esto lo usa Selenia para vender. Sin duda es una herramienta valiosísima, es un salto de 2 dimensiones a casi 3, porque los ángulos de basculación del tubo no son suficientes como para... Si le diera una vuelta completa a la mama, sería una tomografía en serio, ¿ya? Esta no es, pero es práctica, es fácil y es un poco más cara nomás que la plana. Todavía no ha demostrado su valor, pero yo creo que no lo ha demostrado porque cada vez son más caros de realizar estos grandes estudios epidemiológicos. Y como ya se está vendiendo y los médicos lo compran y la gente los paga, los estudios, y hay casos exitosos que mostrar, la técnica ha entrado definitivamente al mercado. Todavía no se considera validada, pero para allá va. Esta es otra manera
de obtener una imagen en 3 dimensiones. Este es John Boone, quien estuvo en el instituto hace un año dándonos una conferencia. Este es su invento. Aquí se posiciona la paciente, la mama va a colgar, está en posición prona, y estas son las imágenes. Allá abajo, lo que hay aquí adentro, es un tubo de rayos X que ahora sí le da la vuelta completa a la mama y obtiene estas imágenes con una resolución espectacular, increíble, de resolución espacial, y con la tecnología actual se pueden hacer cortes en cualquier dirección y ver detalles con magnífica resolución. Sin necesidad de oprimir. Claro, ese es el punto de venta. Sin necesidad de comprimir. Hay algo que mantiene la mama, que le impide moverse mientras está colgando y mientras ocurre. Sin duda ese yo diría que es el elemento número 1 de marketing, ¿ya? Entonces ahí está CT de mama, tomografía computarizada pero de mama, en inglés se llama Breast CT, y hay 2 grupos todavía en etapa de investigación y de desarrollo. Hay 2 grupos en el mundo que se dedican a estudiar Breast CT. Luego simplemente quise mostrar lo que hacemos nosotros, que va un poco en esta línea. Nunca aspiramos a hacer detección temprana, pero en mi grupo lo que hacemos, estas son 4 imágenes con color falso, es para relaciones públicas. Aquí usamos un medio de contraste, es decir, se le administra a la paciente una sustancia radioopaca, es decir, que atenúa los rayos X. Aquí rayos X atenuados, que serían blanco en una imagen normal, es rojo, que es la parte más alta de la escala, y se inyecta mientras la paciente está comprimida, cómodamente sentada. Es una inyección intravenosa, y al minuto ya el medio yodado ha pasado por el corazón, pasó por pulmones y llega a la glándula mamaria. Y si miramos lo rojo, vemos al yodo ingresar a la glándula mamaria, y a los 5 minutos lo tenemos fuertemente concentrado. En realidad no es que esté circulando, es que el yodo se derrama en esta zona debido a procesos de angiogénesis. Ese es nuestro interés. La técnica está en etapa de experimentación, de optimización en el Instituto Nacional de Cancerología. Luego, vámonos a otras técnicas. Emisión de positrones es una técnica en 3 dimensiones, es como el PET, en el sentido de que el radiofármaco emite positrones que se aniquilan muy cerca del lugar de emisión, y uno detecta los rayos gamma. El aparato de PEM está aprobado por la FDA. La FDA empieza a aparecer en nuestro seminario. Es la Food and Drug Administration, es quien determina qué instrumentos médicos se pueden vender y cuáles no en los Estados Unidos. Y tienen que pasar por un severo escrutinio. Y la FDA no solo decide quién vende y quién no vende, sino que para qué vende y qué puede decir, incluso en su página web. No existe tal cosa en México. Quien se le quiere parecer se llama COFEPRIS y depende de la Secretaría de Salud. En Estados Unidos no está aprobado para detección temprana, sino que después solo se puede usar después de un diagnóstico. No se puede anunciar que PEM detecta cáncer de mama. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Sirve para definir el estado de avance de un tumor antes de una cirugía, sirve para evaluar si los ganglios axilares están ya tomados por metástasis o no, y luego para monitorear posteriormente a un tratamiento la respuesta, por ejemplo a la quimio, o para buscar recurrencias. Ese es el equipo PEM. Hay 2 detectores, dado que se basa en que el positrón que se emite desde
que venía en un radiofármaco que se acumuló en la mama, el radiofármaco, el emisor de positrones decayó, se aniquiló, generó 2 rayos gamma, un rayo gamma es detectado por este detector y este por el otro. Estas son imágenes, esta es una mamografía, aquí está la lesión sospechosa y esta es la imagen PEM. En general, PEM y otras técnicas que usan radiofármacos, nunca se ha publicado un ensayo clínico definitivo, de manera que no está validada. Es útil para cierto grupo de la población que, por ejemplo, no toleraría una resonancia magnética por claustrofobia dentro del túnel de la resonancia magnética, o porque tiene un implante, o qué sé yo, que no puede entrar a un imán de un resonador. Mamas densas son las que más difíciles son de observar en una radiografía. Las mamas densas corresponden a mujeres jóvenes que tienen mucho tejido fibroglandular porque pues están en su etapa de lactancia. Pero esto es lo que hará que nunca estas imágenes con radiofármacos sean herramientas de tamizaje, es que la dosis que imparten al cuerpo de la paciente es del orden de 20 veces, porque el radiofármaco circula por todo el cuerpo de manera inevitable. Se concentra de acuerdo al fármaco, específicamente en una lesión, pero el radiofármaco circula por el cuerpo. Y se usa para planear cirugías y seleccionar terapias, y como las otras, para vigilarse. Esta seguramente nunca nadie de ustedes oyó hablar jamás. Yo no había oído hablar jamás, pero lo venden en México. Entonces decidí ponerlo para que todo el mundo se le enciendan focos rojos cuando le ofrezcan en un hospital hacerse esta técnica nueva que mide la conductividad eléctrica de la mama con muy poca compresión, así que no le va a doler, y es lo último. Y viene de Rusia, tengan cuidado. No ha sido validado esto de entrada, se hace pasar una pequeña corriente por la mama, pero el vendedor es terriblemente activo, entusiasta, el vendedor mexicano. En México es un ruso. La FDA aprobó la prueba para clasificar tumores que ya se hayan encontrado en una mamografía, no para detectar. Y no hay suficiente. Los ensayos clínicos que hay son de 60, 70 personas, generalmente en Europa del Este, que prueba que puede ofrecer detección temprana. Esto no lo digo yo, lo dice la American Cancer Society. Ahí está el aparatito, son 256 agujitas, una laptop, así que le dicen que se puede llevar de un lugar a otro, que no requiere nada, ¿no? Y estas son las imágenes, ¿ya? Produce cortes, por lo tanto se le llama técnica de barrido o tomográfica. El equipo se llama Make y se le vende con la marca Make por la empresa Make de México. Este es uno de los papers y lo tomé textual, ¿ya? Publicado en esta revista, ya no recuerdo si es checa o polaca, y dice: aunque la EIT, que es el nombre de la técnica, es un método que promete y que se merece la atención de los especialistas, no reemplaza la mamografía mamaria ni el examen de ultrasonido, y no da información sobre cambios estructurales en la mama. Estas son las imágenes. Sin embargo, podría dar información adicional sobre, puede ofrecer información adicional sobre procesos metabólicos, pero en orden para mostrar su potencial completo debería mejorarse.
la página de Make de México ofrece detección temprana, descaradamente. Y la página, por supuesto, sigue activa. Vamos a termografía. ¿Qué es? ¿En qué consiste la termografía? Esto lo encontré buscando T de termografía en la página de la American Cancer Society, que trae un glosario. ¿Ya? No venía mencionado entre técnicas, ni siquiera en etapa de experimentación. Usa sensores para detectar patrones de calor en la superficie del cuerpo y regiones bajo la piel. Se basa en que el flujo sanguíneo y el metabolismo son mayores en un tumor debido a que las células malignas se están multiplicando muy rápido y requieren de mayores nutrientes. Como el flujo y el metabolismo aumentan, la temperatura sube. Entonces, este es el resumen. Antes de entrar a México mucho más concretamente, esta no es la American Cancer Society, este es el board de los radiólogos. Este es el organismo que autoriza a los radiólogos en Estados Unidos a ejercer, después de haberles tomado una serie de exámenes. La recomendación para los radiólogos estadounidenses sobre detección temprana, y esto es válido en Estados Unidos, les digo, cada país se ajusta a sus recursos y a lo que la comunidad piensa. Entre 40 y 44 años, si una mujer quiere, puede pedirlo. De 45 a 54 debería toda mujer hacerse una mamografía anual en Estados Unidos. Mayores de 55 continúen con una al año si quieren, o pueden pasar a una cada 2 años. Esto tiene que ver con cuál es el patrón de incidencia de cáncer de mama en la población estadounidense. Y algo que tiene que ver con educación es que toda mujer debe estar familiarizada con el aspecto normal de sus senos y reportar inmediatamente cualquier cambio a su prestador de servicios, sea el médico o el sistema que tenga. Entonces, este es el gran resumen, esa era la recomendación respecto de tamizaje. Aquí tenemos la prueba de tamizaje, la única que existe es la mamografía, no importa si es analógica o digital mientras sea de calidad, y sus dos técnicas complementarias, y esto es lo que viene en camino o se sigue estudiando. La pregunta es cómo hemos respondido a eso para México. Entonces, esta diapositiva en negro para mí es para sentarme, respirar y seguir. Vamos. Octubre del año pasado. El año pasado fue de horror en este tema. Octubre del año pasado. Autoexplórate. Este es el titular de la Secretaría de Salud, que hace un llamado a las mujeres a autoexplorarse para reducir la mortalidad por el tratamiento. Esto quiere decir, tócate y ver si para que puedas detectar una masa o una bolita. Esto fue hecho en el Día Mundial del Cáncer de Mama. Y las autoridades recomiendan desde los 20 años. Como que desde los 20 años y hasta que tengo 50 me sigo autoexplorando. Pues no. Esta es una página de CONACYT, que es en general CONACYT. Esto ya lo di en CONACYT igualito como lo estoy dando aquí, no. Y salí viva, no hubo tomatazos, agradecieron. Esto es algo excelente que viene en un artículo de CONACYT dedicado a algo más, en una modalidad que le llaman reportajes, en que el periodista o el divulgador se mete a fondo en el tema, mucho más allá de la simple entrevista al científico. Y este fue maravilloso. Es decir, esto fue publicado hace 3 o 4 meses y aquí resume lo que dice la norma mexicana del cáncer de mama. Porque por supuesto México tiene lineamientos y dice que el autoexamen, que es lo que nos están recomendando,
es a partir de los 18 años, pero a partir de los 25 ya cambia y pasa a ser examen clínico, es decir, hecho por un médico. Y a partir de los 40 se integra la mastografía anual de tamizaje en mujer sin síntomas a partir de los 40. Y el ultrasonido es un estudio para mujeres menores de estas edades que tengan alguna patología mamaria para no someterlas a radiación. Esto es un resumen de la norma 41, que le llamamos todos la norma del cáncer de mama de México. Sin embargo, esta es la recomendación que se recibió el año pasado. Entonces vamos a ver qué dice la IARC, ¿no? La IARC sacó en el año 2015, cuando publicó un documento que se llama el Handbook, publicó un resumen ejecutivo en la revista New England Journal of Medicine, que es muy fácil de leer, han de ser 3-4 páginas, está por supuesto disponible, y es extremadamente concreto, es el resumen ejecutivo del gran estudio, y dice que los estudios, tal como todos sabemos, los datos disponibles de ensayos randomized, es decir, al azar y controlados y observacionales, generalmente no muestran una reducción en mortalidad de cáncer de mama cuando se aplica el autoexamen, incluso cuando este se enseña o cuando se practica competentemente y de manera regular. Tabla 1, breast self-examination reduce la mortalidad por cáncer de mama cuando se lo enseña. La evidencia es no adecuada. ¿Qué quiere decir? No. Bueno, no por ahora, pero con todo lo que se sabe, no. Reduce la tasa de detección de cánceres, es decir, si lo hacemos entre 2 mamografías, ayuda a detectar cánceres intermedios, no adecuado. Reduce la mortalidad cuando se practica competente y regularmente, información no adecuada. Entonces, el autoexamen no sustituye de ninguna manera a una mamografía. Y el mensaje debería ser otro. Impedancia. Estas son imágenes obtenidas en el Instituto Nacional de Cancerología por el aparato que se vende en México. Todo esto ya es México. Este es el aparato que se vende en México y esta es una paciente. Pueden darse cuenta el tipo de imágenes que se obtienen. Son imágenes de propiedades eléctricas del tejido. Nomás para mostrarles la imagen, la impedancia eléctrica no es un sistema validado para detección de cáncer de mama. Hace un año, esto seguramente lo vieron, quizás no lo vieron porque afortunadamente ese día estaba la canciller Merkel en México y ella se robó las noticias, pero salió en los periódicos y lo que vemos es al jefe, bueno, reconocemos al ciudadano presidente, este es el jefe de asesores de la presidencia, maestro Massieu, y este es el asesor de ciencia y tecnología de la presidencia, el doctor Elías Micha. Y este chico es un chico de 18 años que se ganó un premio internacional que lo hizo llegar a Los Pinos con todo honor y toda gloria por haber detectado, por haber inventado la manera de detectar temprano el cáncer de mama. ¿Cómo? A través de un brasier. Esta es la cita del organismo que le dio el premio internacional, que es lo que lo llevó a Los Pinos. Se llama Julián Ríos Cantú, era estudiante del TEC de Monterrey, de la prepa en Monterrey. Su empresa se llama Higia y en realidad fue el ganador 2017 de los premios
para jóvenes emprendedores, es decir, estudiantes emprendedores. Y está la historia que lo llevó a pensar en cáncer de mama, dado que su madre tenía cáncer de mama. Y Julián, esto es, por supuesto, es copy-paste de la página de ellos. No es copy-paste porque yo le agregué el rojo, entonces algo hice con el texto, pero no lo he tocado, no he tocado el texto más allá de detectar que su compañía de biosensores mexicana, se llama IGIA, está dedicada a mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de métodos autoexplorativos que aumenten la detección temprana. Y su producto estrella se llama EVA, el primer sostén o brasier inteligente que usa toque, textura, color y presión para evaluar la salud de la glándula mamaria. Estas fueron las noticias en todo el mundo. El niño que combate el cáncer de mama, el milenio, el creador del sostén que detecta el cáncer de mama en el Excelsior, en el Independent en Inglaterra, estudiante de 18 años, ya había cumplido 18, cuando postuló tenía 17 y estaba en prepa, ahora estudia el primer año de Ingeniería Física Industrial en el TEC de Monterrey. Diseña un sostén que detecta el cáncer de mama y detección de cáncer de mama por un chico, un adolescente mexicano. Esa es la página de IGIA. Dice claramente detección. Es inteligente para la detección y está equipado con biosensores para mapear la superficie del seno junto con su textura, color y temperatura. Lamentablemente yo no lo compré mientras lo vendían. Lo debía haber comprado en enero de este año, todavía se vendía, costaba $100. Si hubiera sabido que iban a desaparecer después. Es un sistema muy inteligente porque tiene un emisor de Bluetooth que va a mi laptop y de mi laptop va a la empresa. Y las imágenes las analizan en la empresa. De tal manera que venden un paquete. Uno al comprárselo, uno está adquiriendo un servicio que me imagino que hay que renovar año a año de interpretación de las imágenes. Nunca he visto una imagen publicada. Esto ya es posterior, esto se publicó unos meses después de junio y es muy interesante porque si uno ve, aquí dice que hay 5,000 piezas a la venta, que cuesta $120, que detecta todo, ¿no? Masas anormales, quistes, tumores y algún otro tipo de patología. En 60 minutos una vez a la semana, ya no hay que ir más con el radiólogo. ¿Y qué debes saber? Resulta que ahora el paquete, unos meses después, ya incluía la mamografía. ¿Ya? Al inicio no. Y las entrevistas que uno lee al inicio son extremadamente exitistas. Ahora ya no, ahora ya al tener el sostén hay que hacerse una mamografía, un ultrasonido y hay que ir al médico. Se tardó 2 años su desarrollo, invirtieron en comillas algunos millones y luego esto es va a ser repartido por instituciones públicas. Y podría llegar aquí, ¿no? Hay noticias que dicen que ya vendió todo su stock a Japón. ¿Quién sabe? Porque todo es muy contradictorio. Y esto es lo que dice la American Cancer Society textual, además de la definición de termografía. Dice que es un método en el cual se mide y mapea el calor de la mama y
este método no es una manera confiable para detectar cáncer de mama. No solo eso. La FDA levantó esta página en octubre pasado, en que advierte: las termografías no sustituyen a las mamografías, porque el asunto evidentemente es tan simple que no es un invento únicamente mexicano. Está el brasier, bueno, en México hay 2 brasieres, ya me voy a referir al Instituto Tecnológico de Colima y el Instituto Tecnológico de Monterrey. En Colombia, la Universidad Nacional de Colombia también salió con su brasier que detecta el cáncer de mama. Y en Canadá, desde hace 15 años, hay alguien que intenta vender un brasier que detecta el cáncer de mama. Y aquí la FDA, y aquí es la autoridad estadounidense, está diciendo claramente: esto no se puede usar. Les digo, las fechas son todas muy, uno piensa, ¿no? Porque esto fue octubre del año pasado. Luego hay varios grupos, y eso quizás ustedes que se dedican a informar sobre la investigación en ciencia que se realiza. Yo hice este barrido mío, viene de la página de CONACYT, en que simplemente puse detección de cáncer de mama y dejé correr para ver qué es lo que habían publicado ellos. Está el Instituto Tecnológico de Colima, que sí es un sostén más un USB. El de este muchacho del TEC, de Julián, es un sostén con un Bluetooth. Y luego hay estudios con cámaras termográficas en Querétaro. Hay una fuerte, hay un proyecto en el que participa también Cefata de la UNAM. Cámaras termográficas se centran en el procesamiento de imágenes, tienen una publicación científica, una patente. En la Veracruzana hay quien estudia y reporta ¿no? avances, y en la UNAM, en Cefata, colaboran con el ICET o IDET o ICAT, que es el nuevo CECADET. La UNEM es un hospital de Querétaro. Tienen publicación sobre hidrogeles para mejorar el contraste en las imágenes termográficas. El problema es que cuando uno va a leer siempre se encuentra con anuncios extremadamente exitistas. Este es el sostén del Tecnológico de Colima. Esta es la tesis, es una tesis de maestría. Este es un paper, si es que se puede. O sea, este es el paper que reportaba con bombos y platillos el artículo de CONACYT, y esta es la única imagen del paper. Bueno, hay otras que vienen de la Wikipedia. Es un paper publicado en México, en una revista que se llama Revista Panamericana de Ciencias de la Salud. Y esta es una imagen en que estos son los distintos sensores en el sostén y muestran cómo a lo largo del día miden la temperatura. Con eso han demostrado que detectan el cáncer de mama. Ahí lo dice claramente: sistema de monitoreo de temperatura de los senos humanos en la detección temprana de cáncer del seno. Luego EVA es el sostén del TEC. Encontré estas fotos hurgando por ahí en distintas páginas de la presidencia y eso. Es muy interesante porque esto es lo que publicó la BBC sobre el sostén, y la BBC incluye un párrafo de crítica, ¿no? Y van con alguien del Reino Unido, de la Cancer Research, del Cancer Research, que le dice: sabemos que los tumores a menudo tienen un sistema normal de vasos sanguíneos, pero también sabemos que un aumento en el flujo sanguíneo no necesariamente indica que es un cáncer. No hay evidencia, esta es la noticia, y la noticia de la BBC incluye este párrafo: no hay evidencia que muestre si este sostén es una manera confiable para detectar tumores.
Y no es una buena idea para que las mujeres usen tecnología que no ha sido probada en ensayos científicos de calidad. Es magnífico que gente joven como Julián se metan en problemas de ciencia y ayuden para lo que podría ser el diagnóstico. Pero una parte importante de la ciencia es la prueba rigurosa para asegurarnos que estas innovaciones de veras benefician a los pacientes. Esa fue la BBC. Ellos tienen esta página en su página web, yo no sé si lo habrán leído. Y luego esto es una colección, esto proviene fundamentalmente en que me llaman la atención los títulos, ¿no? Que son exitistas, ¿no? Detectan cáncer de mama con termografía, ¿ya? Todo esto proviene de, ahí está la fecha y el nombre. Bueno, este no es CONACYT, pero el resto es. Aquí está la información del CONACYT sobre el sostén EVA. En fin, diseñan sostén para cáncer de mama, etc. Luego este es el buen reportaje. Hicieron un reportaje de prueba sanguínea para diagnóstico oportuno de cáncer de mama y le agregaron, por ser reportaje, tenía una sección de mayor profundidad, muy bien hecha, describiendo cuál es la situación para la detección temprana. Y les digo, estos cuadros fueron hechos por CONACYT, así que en este sentido de divulgación me pareció muy bien. Entonces, ya para ir terminando, las conclusiones generales, técnicas, digamos, de la primera parte, es que actualmente la recomendación es que las mujeres con factores de riesgo promedio, es decir, que no tienen factores de riesgo especialmente altos, porque esas deberían requerir un análisis especial, que tengan entre 40 y 50, depende del país, depende de la recomendación, y mayores deban realizarse una mamografía de manera regular. Hay países en que la mamografía es anual, bianual o incluso trianual. Aquí yo he escuchado de los expertos en epidemiología que 3 sería demasiado como intervalo entre 2 pruebas diferentes, debido a que ciertos cánceres en menos de 3 años pueden crecer muy rápidamente y uno no los estaría cachando a tiempo. Luego, el ultrasonido o las resonancias no la pueden reemplazar como prueba de tamizaje, pero su uso es conjunto con una mamografía, y las otras técnicas podrían llegar a ser útiles en el futuro, pero todas requieren, por lo que se sabe hasta ahora, más desarrollo y por supuesto evaluación en ensayos clínicos. Entonces, regresando a lo que nosotros hemos tratado de hacer con esta preocupación, la doctora Yolanda Villaseñor, que es radióloga con acreditación en cáncer de mama, es la jefa de rayos X en mamografía del Instituto Nacional de Cancerología. Sentimos, y todo esto fue a fines del año pasado, en que simplemente no podíamos creer las noticias que iban surgiendo, las invitaciones que iban surgiendo para presentar. Bueno, ahí hay algo que no he dicho. En el Senado, en el antiguo Senado, ya no están, la Comisión de Asuntos de Género aceptó llevó al Senado al vendedor de la electroimpedancia, le organizó un acto científico para presentar métodos alternativos que no usan radiación y que no comprimen, por lo tanto son amistosos con la paciente, y durante todo el mes, que creo que fue en mayo, puso a disposición de las trabajadoras del Senado los estudios de impedancia eléctrica. Todo el año pasado. Entonces escribimos le llamamos nuestro manifiesto, que se llama así como está escrito acá abajo, está en la página del Instituto de Física, de tal manera que se puede encontrar
doy la liga, y ya fue publicado por una revista, así que les doy la información. ¿Y qué es lo que nos llamó la atención? Fue la información insuficiente y muchas veces errada que encontrábamos en los medios de comunicación. ¿Qué es lo grave? No es, el sostén no hace daño, no hace nada, ¿no? Ese es su problema. El punto es que si me dice que no tengo nada, porque es incapaz de detectarlo, yo me voy con la finta y no me hago mi mamografía. Y de aquí a que me doy cuenta ya no va a ser detección temprana. Eso es lo que nos parece peligroso. Por lo tanto, escribimos que si una mujer confía en que alguna novedad detectará una lesión en etapa temprana, no lo consulta con su especialista antes de comprarlo, no solo realizará un gasto inútil, sino que dejará de aplicar un método validado y va a postergar a una etapa avanzada una detección que pudo haber sido temprana. Ahí están las referencias le llamamos simplemente comentario de cáncer de mama, es puramente técnico, solo se refiere a hechos técnicos sobre detección de cáncer de mama. Y mostramos esta imagen que proviene del Instituto Nacional de Cancerología de la misma paciente. Es una paciente en la que se le detectó esta lesión en una mamografía, que es una lesión maligna en su mama izquierda, y esta es su imagen termográfica obtenida con una cámara termográfica que también han llevado al Instituto Nacional de Cancerología, intentando que el INCAN empiece a usar todos estos, obviamente para luego decir nuestra técnica se usa en el INCAN. Por supuesto no se usa en el INCAN, pero en el periodo de prueba que se tuvo, en general la postura del INCAN es que cuando llega un equipo en etapa de experimentación, ellos le ofrecen hacer un estudio clínico para poder realizar la evaluación de la eficacia, pero los costos del estudio los tiene que asumir el que está vendiendo el nuevo equipo, y en ese momento todos los vendedores se retiran. Y ese fue el caso con este no es el sostén, les digo, nunca hemos visto imágenes obtenidas por el sostén, ni siquiera sabemos si produce imágenes o no, solo habla de que tiene biosensores. Y aquí es la mama izquierda donde hay una lesión que no se ve. Esto no comprueba que la técnica no sirva, simplemente es una ilustración de una técnica con la otra. La revista C2, que es Ciencia y Cultura de un amigo nuestro, de un colega físico en Monterrey, nos publicó este artículo, el comentario de cáncer de mama, tal como está en la página web del instituto, en uno de sus números, yo diría hace 3 o 4 meses. Entonces, con eso terminamos. Lamento haberme colgado tantísimo. ¿Hay alguna pregunta para la doctora Brenda? Conocemos bien el procedimiento para autorizar un medicamento, pero desconocemos cuál es el procedimiento para autorizar un dispositivo médico. Son muy diferentes. ¿Cuáles son las etapas? Yo no lo sé. Porque esto pasa... Bueno, en Estados Unidos sí. La FDA le pide al vendedor que realice pruebas y que muestre evidencias de que el equipo sirve para lo que pretende que sirve. ¿Ya? Bueno, además de que cumple la batería de pruebas de seguridad en cuanto a que no dé toques y que no cause daño y etcétera. ¿Sí? A ver, hay algo por ahí interesante, porque en una de las entrevistas del joven Julián, él menciona que intentaron ya llevar el sostén al FDA y da a entender que ahí aprendimos mucho y no lo vamos a intentar dar de alta como equipo médico o algo así. Yo creo que ahí se dieron cuenta de la magnitud del problema en el que estaban, y la página actualmente, y agradezco la pregunta,
dice que no se vende en México, pero invita a que nos anotemos en una lista de espera, y dice que no se vende porque están esperando tener más evidencia sobre sus beneficios. Entonces yo sospecho que alguien en México impidió la venta, porque el de la electroimpedancia se vende. No sé cuáles sean los procedimientos de la COFEPRIS. Nuestra experiencia con COFEPRIS no es buena. ¿Sí? La Secretaría de Salud debería de poner un alta a todas esas. Por supuesto. O la Secretaría de Salud o algún órgano descentralizado como la FDA, que es la FDA no depende de la Secretaría de Salud de Estados Unidos, hasta donde yo entiendo, que es independiente. Pero claro, y a los anuncios, pero es lo mismo que uno ve con los anuncios de medicinas milagro, ¿no? Desde las que bajan de peso hasta las que quitan los dolores musculares. Hay un laboratorio que se caracteriza por tener solamente productos milagro, ¿no? Y yo veo que se siguen anunciando. Alguna vez yo escuché que ese tipo de publicidad se había prohibido en México, y resulta que uno lo sigue viendo, no necesariamente pasada la medianoche. Hay unos en el canal de Milenio Noticias, en Foro TV, un canal que se llama Foro TV, el noticiario de las 9 de la noche, creo que es el que a veces vemos en casa. La propaganda que tiene es de medicinas, productos, yo diría que de dudosa calidad. Entonces, si hay alguien, no está haciendo su tarea. Buenas tardes. Excelente información que nos acabas de dar. Gracias. Pero yo quisiera preguntarte, por ejemplo, en ese equipo que rota para tomar las varias radiografías de una sola vez, ¿la dosis que está recibiendo el paciente no supera la dosis permitida? No, porque cada disparo es menor que la fracción. O sea, si va a tomar 7, es del orden de un séptimo cada una de ellas, ¿ya? No se de manera pierde, que a la hora... Y ahí no se pierde la calidad de la imagen, la definición. No, porque el proceso es muy sofisticado, el procedimiento de reconstrucción, ya todo el secreto se va en la reconstrucción de esas 7 proyecciones. Es una técnica que está, digamos, toda selección de técnica médica de diagnóstico se tiene que basar en un análisis de riesgo-beneficio. Si va a tener un costo mayor, ¿en qué costo puede que sea riesgo? Porque es dosis mayor para la paciente, tiene que haber una justificación médica. Es decir, el médico tiene que saber qué es lo adicional que va a aprender en ese caso antes de solicitarlo, si es que hay un riesgo asociado mayor a la alternativa tradicional, ¿no? Y por lo que yo entiendo, tomosíntesis se solicita para mamas densas, en que la imagen mamográfica no es que falle, pero es menos sensible, porque al haber mucho tejido fibroglandular y es bidimensional, es posible que haya una lesión que se superponga al tejido fibroglandular y no se vea, que es un poco el argumento el argumento de venta. Y si lo que producimos son cortes independientes, en que el corte de arriba, los cortes son como de medio centímetro de grosor, la mama comprimida mide 5 o 6 centímetros, ¿ya? Entonces digamos 10 cortes, en que los otros 9 cortes no aparecen en la imagen porque separo corte por corte, quizás pueda haber lesiones que no se verían en la imagen general. Yo no soy radiólogo y no sé cómo el radiólogo selecciona a los pacientes a los que les va a pedir tomosíntesis, pero sin duda
Yo creo que se requiere, o sea, la dosis sigue estando dentro de los valores que se consideran seguros. Pero en todo procedimiento, sea con dosis tan bajas como en una radiografía o más altas como en un CT, en una tomografía de rayos X, en que la dosis es muchas veces mayor que en una radiografía simple, tiene que haber una justificación clínica. Si no, el médico no puede solicitarlo. O sea, tiene la radiación ionizante a altas dosis, sabemos que puede inducir un cáncer secundario. Bueno, secundario en el sentido de que no está asociado a lo que andamos buscando. A altas dosis. A dosis bajas sigue habiendo una gran discusión porque la evidencia no es definitiva, pero la actitud que se sugiere es la actitud conservadora. Y la actitud conservadora es que con radiación ionizante, esta tiene que ser tan baja como sea razonablemente lograble. Y ahí el adverbio razonablemente es el difícil de evaluar y de cumplir, porque es razonable pedirlo si es que un médico tiene sospechas o evidencias de un mal que gracias a esta imagen va a poder, por ejemplo, escoger el mejor camino del tratamiento, ¿no? Yo sé que hay usos también muy libres de las tomosíntesis, ¿sí? Yo sé que hay, no necesariamente en México, pero que se compra casi como un elemento de prestigio, ¿no? Ya tenemos la mamografía en 3 dimensiones, ¿no? Que obviamente en 3 dimensiones tiene que ser mejor que en 2, ¿ya? Si la dosis va a ser ligeramente mayor o el doble, hay espacios, las dosis son muy bajas en procedimientos radiográficos en general, no en tomografías, en imágenes planas, en que solo hay un disparo. El problema es que cuando se aplica a una gran población, por bajo que sea el riesgo, estamos multiplicando, digamos, como jugar a la lotería, ¿no? O sea, la probabilidad de ganarme la lotería es siempre 1 dividido por el número de boletos, ¿ya? El punto es que si juego 10 veces a la lotería, con ese factor de probabilidad, mi propia probabilidad de ganármela se multiplica por 10, ¿no? Entonces, aquí en estos procedimientos que se aplican a población asintomática, por eso los procesos de tamizaje están tan bien estudiados, porque dictan una regla clara: mujeres entre tal y tal edad, 1 cada 2 años, en un equipo que funcione de acuerdo a la otra norma que me asegura que todo está bien en cuanto a calidad de imagen y dosis. Y ahí es donde se requiere muchísimo trabajo, yo siento, a ambos niveles, ¿no? pero fundamentalmente a nivel de recursos humanos, para educar a los radiólogos, para entrenarlos apropiadamente, o al ginecólogo, que quizás quien en mi caso es siempre mi radióloga, porque es mi socia la que maneja mi propia realidad de tamizaje, ¿no? Pero si uno va a una clínica del seguro o a una clínica del ISSSTE, de acuerdo a la norma, debería haber un registro, ¿ya? Que diga que cada 2 años o cada año usted se toma una mamografía porque usted ya está en la edad, y se emite una orden que facilite la toma de la mamografía. El detalle, yo creo que todavía falta mucho en cuanto a organización, y en los lugares con más recursos es posible, no sé, cómo se esté aplicando tomosíntesis. Para la tomosíntesis funciona, según entiendo entonces, para mamas con tejidos densos. Jóvenes, mujeres más bien jóvenes. O sea, no es para fibropatías quísticas, que son más, no son, bueno, pueden ser de jóvenes y pueden ser de mayores, ¿no? Depende, si tu fibropatía, en opinión del radiólogo, está perfectamente ilustrada en una mamografía plana, está perfectamente demostrada y seguida, ¿no? Es la decisión médica, es una decisión
informada en que el médico, hay dos elementos, las normas, los grandes lineamientos para uso de radiación ionizante en tratamientos médicos son dos: justificación y optimización. El tratamiento debe justificarse clínicamente. Es decir, no se puede ir uno a tomar una panorámica dental nomás por el gusto de ver mis dientes, ¿no? Todititos. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es tu situación? Digamos, ¿por qué te lo pidieron? No más para tenerla. O sea, aquí ha habido casos en que se ha intentado poner un tomógrafo en Perisur que ofrezca tomografías en Perisur sin ningún médico que las requiera. Y eso se paró, eso se logró parar, era un negocio, evidentemente. ¿Ya? Entonces, todo tratamiento, entonces, justificaciones que tiene que ser necesaria y que va a haber un beneficio médico a partir del análisis de la imagen. O sea, no se vale tomarse una radiografía y colgarla yo en mi escritorio, ¿no? Para mirarme y ver qué guapo me veo, qué flaco me veo, quizás, ¿no? Eso es entonces justificación, y luego optimización, es que ese equipo debe estar sometido a un programa de control de calidad en que todos los parámetros han sido optimizados. ¿De qué sirve pedir una imagen en un equipo en que no se ve la estructura porque tiene mala resolución o donde no se optimizó la dosis? La dosis tiene que ser, nuevamente, tan baja como sea razonablemente lograble, y razonablemente quiere decir la imagen tiene que servir para aquello para lo que la pidieron. Si no sirve, no se puede, no se debe adquirir. Entonces, complicado. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? Doctora, desde su punto de vista, entonces, ¿no deberíamos seguir replicando las campañas de autoexploración porque no son un instrumento eficaz para la detección oportuna? Sí, la autoexploración sin duda tiene un beneficio, es verdad, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Dice que, bueno, yo odio el término empoderar, pero yo sé que se usa, empodera a las mujeres, en el sentido de que les permite conocer mejor su cuerpo y estar más conscientes de los riesgos de algunas enfermedades en que ellas podrían ayudar. Sin duda, la detección por autoexploración existe y es el método mayoritario en México. La mayoría del cáncer de mama se detecta por autoexploración. El efecto que tiene es que adelanta la etapa de avance en la cual se inician las labores de diagnóstico y tratamiento, porque la señora ella misma lo detecta antes de ir al médico. Entonces se detecta antes, pero no impacta la mortalidad. No es suficiente, porque cuando uno lo palpa ya está avanzado. Entonces, la recomendación es sí, muy joven, sin duda, autoexplorarse tiene un valor en el sentido de que me hago consciente de que hay una probabilidad no nula que se va a aumentar con mi edad de desarrollar un cáncer, y yo me aseguro de que todo está bien con mi glándula, y si hay algo que palpo, voy al médico y ahí me aclararán que esto es un quiste o que esto es una fibrosis, y que tranquila y regrese en 2 años y le haremos un ultrasonido. O sea, sin duda tiene un valor cuando uno es muy joven, pero es el primer eslabón en una cadena que tiene que ir evolucionando a medida que uno crece. No puede quedarse en autoexploración. Quizás ese es el gran mensaje. Por sí mismo no es suficiente, sí. Y hay otra mano por allá atrás. Sí, sí. Bueno, es que rápido. Era lo que usted comentó, es correcto. Yo creo que la autoexploración es una medida de prevención. No está mal que uno en su vida cotidiana sepa autoexplorarse o lo haga, pero tiene que ser eso nada más.
un primer acercamiento a una prevención. Estas campañas tienen que ser más completas, tienen que estar acompañadas de otras medidas, ¿no? En donde te vayan llevando a distintos procesos y no exactamente que nos digan que con la autoexploración a partir de los 20 años, ¡pum!, es todo lo que tenemos para detectar un cáncer, ¿no? Yo creo que la autoexploración en general no está mal. Lo que está mal es que en estas campañas que son del sector salud no están completas, son pequeñas, no nos están diciendo realmente nada, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Estoy de acuerdo, muchas gracias. ¿Hay otro comentario? Sí. En el mismo sentido, el mensaje debería ser autoexplórate, y frente a cualquier duda, la mínima que tengas, inicia tu mastografía. No, bueno, depende de tu edad, ¿no? Autoexplórate si tienes 18, ¿no? Y a los 25 ve a que haya una exploración clínica anual, ¿ya? Ya porque ya se requiere alguien más entrenado, pero quizás esa primera etapa sirvió para hacerte consciente de que luego viene algo más, y vas anualmente, y cuando llegues a los 40, esa persona te va a decir, ya tiene edad para una mastografía, ¿no? Y te va a explicar, y te va a decir dónde, Entonces, es como la entrada al camino, pero no es para nada suficiente para todo el grupo de edades. Algo que Sí. esperaba ver dentro de ese tamizado, Sí. eran las pruebas genéticas. Sí. ¿Por qué no hubo mención a esas pruebas genéticas? ¿No se realizan tan Bueno, frecuentemente? sí, no deberían, y cada vez se realizan más, son muy caras, de tal manera que son de reciente entrada, ¿no? El tamizaje se centra en la población sana sin riesgo adicional. La norma mexicana define cuáles son los factores de riesgo que, si uno los tiene, y si tiene factores genéticos, los factores genéticos probablemente el primer indicio que uno los tiene uno misma, porque vio a su madre, a su abuela, a su bisabuela con un cáncer de mama, ¿no? Entonces, esos son posibles indicadores que podrían llevar a que uno sea portadora de un gen. En realidad es baja la fracción de mujeres que portan uno de los dos genes, el BRCA1 y el BRCA2, asociados con cáncer de mama, pero aquellas que lo portan tienen una mucha mayor probabilidad de expresar cáncer de mama. Entonces, no pueden ser parte de un programa de tamizaje, porque sería impagable, ¿no? Y quizás injustificable para una fracción tan pequeña de la población. Entonces, en la norma, que es la norma 41 de la Secretaría de Salud, la 041, se indica cuáles son los factores de riesgo. El primer factor de riesgo es ser mujer, y el segundo es la edad. Pero luego ya vienen los otros, ¿ya?, que le van agregando, y dicen, si usted suma al menos tantos de esta lista, usted puede considerar que tiene alto riesgo, vaya y discútalo con su especialista, ¿ya? Y ahí, en los casos que verdaderamente se apeguen a un perfil de posible riesgo genético, en esos casos porque ya las pruebas genéticas ya son disponibles, pero no para la población abierta. Es muy delicado el asunto de las pruebas genéticas, según me cuentan mis amigos genetistas. Hay asuntos éticos muy, muy fuertes, porque uno podría pensar, ¿y por qué no nos hacen un barrido de pruebas genéticas cuando nacemos? Y las consecuencias éticas son muy fuertes. Entonces yo creo que ahí todavía estamos tratando de aprender como sociedad, ¿no? Pero en este caso sí hay un perfil, pero no es parte de un programa de tamizaje. Muy bien, doctora Branda, pues a nombre de la Dirección de Medios le agradezco su participación en nuestro coloquio y hago entregando. Gracias a ustedes por su interés, preguntas.
Te ayuda. Gracias.